bienvenidos todos a una nueva entrevista de estrategias para nuevos escritores. Hoy con una compañera en letras, Pilar Rodríguez Castillo, que nos está acompañando. Seguramente la habréis visto si habéis visto la entrevista anterior con Roger Domingo, editor de Planeta. Era una de nuestras compañeras que nos daba su experiencia. Pero hoy vamos a hablar directamente con ella y vamos a hablar de su obra, de Mujeres que caminan sobre el fuego, una novela que la sacó en noviembre, una novela preciosa de la que podemos aprender y conocer mucho más, pero nos lo va a comentar ella. Hola Pilar, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás, Dulce? Qué gusto estar aquí contigo. Me alegro mucho que estés con nosotros y que puedas compartir con nosotros tu experiencia, tu primera novela en este caso. Cuéntanos, ¿cómo fue esa motivación, ese impulso para comenzar a escribir? Cuéntanos un poquito de esa primera vez. Pues mira, yo es que he escrito desde siempre, he escrito, o sea, sé que puede sonar un poco a cliché, ¿no? Pero es verdad que he escrito desde siempre. Yo he vivido en una familia en la que se escribía y había música por medio, una familia de artistas, y he escrito siempre. Yo me recuerdo pequeña escribiendo cositas y intentando una novela siendo una niña, no sé si recordaréis, claro, tengo 53 años, no sé, algunos jóvenes no sabrán lo que es Enid Blyton, ¿no? Los cinco, y yo quería escribir una novela de aquellas, ¿no? Y claro, pues no tengo ni idea de lo que ponía allí y tal, bueno, verme entre hojas y tal, intentando contar una historia que no tendría ningún sentido, y luego más adelante escribí canciones, edité algunos discos, eh, me ha interesado siempre la autoexpresión, me ha interesado siempre intentar dar un mensaje que ayudara a las personas a cambiar un poco su vida, ¿no? No cambiarla porque sí, sino simplemente inspirar de alguna manera a la gente para ser mejor o para salir de la caja, cosas de esas, locuras de esas, vamos. Entonces toda mi vida he estado escribiendo y esto de la novela era algo que tenía en la cabeza pues probablemente hace 10 años o más. La propia historia andaba con ella dando vueltas, algunas escenas las tenía escritas, y bueno, lo que me paraba un poco era el no saber cómo hacer para llegar a la edición. Entonces no terminaba de cuajar nunca, ni de ordenar escenas, ni de perfeccionar nada, porque de vez en cuando me venía ese pensamiento de, bueno, pues esto es muy difícil, a lo mejor nunca lo voy a poder publicar, y como soy una friki de la eficiencia, me molesta mucho hacer cosas que no me van a llevar a ningún sitio, entonces pues lo iba dejando, ¿no? Y luego, bueno, pues el curso este de Ruger cambió las tornas. Qué bueno, pues llevamos otra cosa en común porque yo también trabajo en lenguaje musical en música, dando clases Sí. a los pitufos, así que tenemos ahí dos conexiones en vez de una. Mira, Pilar, tu obra, tu novela, Mujeres que caminan sobre el fuego, una novela que para mí fue diferente en el sentido de que había como muchos valores detrás, pero sobre todo un mensaje, ¿no? Había como un mensaje implícito en toda la novela. Como bien dices tú, te gusta escribir y al mismo tiempo, pues, exponer algo, digamos, ¿no? Que pueda servir de aprendizaje. Yo creo que la novela lo consigue. Es una novela como un poco intimista, ¿no? Da ese mensaje velado, pero que todas, sobre todo las mujeres, porque las protagonistas son mujeres, conocemos en cierto modo, ¿no? Háblanos un poquito sobre eso. Sí, hay algunas veces que como mi trabajo tiene que ver con desarrollo personal femenino, parece que estuviera obligada a hacer una obra de desarrollo personal, pero no ha sido mi idea. Fundamentalmente mi idea era, bueno, pues contar esta historia y generar... Mira, hay algo que se dice de las historias sufís que a mí me ha llamado muchísimo la atención, siempre me ha encantado. Dicen que los cuentos sufís tienen 7 capas, ¿no? Entonces, yo quería construir una historia que tuviera muchas capas y que dependiendo de cómo el lector estuviera interesado en profundizar, pudiera captar una o más de ellas, ¿no? Entonces, algunas personas como tú bueno, pues que tienen una sensibilidad de escritor, lo podían entender que había capas más profundas que pueden llevarte a otros sitios. Pero si no, contar una historia también me vale, ¿no? Entonces, bueno, pues la protagonista, no lo sé,
El relato es el relato de las consecuencias de un acto brutal muy concreto, que prefiero no comentar para que quien lea el libro lo pueda experimentar un poco a su bola, ¿no? Y de cómo la onda expansiva de esa acción va atravesando las vidas de muchos de los personajes o de todos los personajes a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Esto es un poco la idea original y bueno, pues de hecho estaba trabajando sobre dos preguntas concretas. No sé si puede servir que lo cuente porque el público que nos ve mayoritariamente está escribiendo o quiere escribir, ¿no? Y la pregunta era ¿hasta qué punto puede no tenerse nada y hasta dónde se puede llegar desde la nada, ¿no? Esta era mi necesidad, incluso personal, de trabajar sobre ello, ¿no? Y bueno, pues es alguien que es una persona a la que le toca parirse a sí misma, como decía García Márquez, ¿no? Con muy poquito material, tiene que ver hasta dónde llega, quién es, en quién confiar, tiene que tomar decisiones, en fin, pues al fin y al cabo un poco lo que nos toca hacer a todas las mujeres en la vida, ¿no? A todas las personas y las mujeres en particular tenemos algo de eso. Sí, es verdad, de hecho es verdad. A mí me llamó la atención por lo que estabas comentando, ¿no? De esas dos preguntas que trabajas en la novela, ¿no? El cómo puedes llegar a no tener nada y al mismo tiempo partir de esa nada. Fue algo que me captó mucho la atención cuando vi tu book trailer, que de hecho, si quieres lo compartimos para que un poco Claro. la gente tenga esa visión de la novela también. Como decía Irene Hernán en su momento, es que ahora mismo es como los trailers de las películas, ¿no? Es decir, tenemos el ¿Verdad? avance, el avance de la novela. Vamos a ponerlo y luego seguimos hablando con ello, ¿vale? Vale. Venga. ¿Cuánta tristeza puede contener una sola taza de veneno? Hace frío, y ahora ya no hay nada, excepto ese interminable viaje que yo no quería emprender. Allí la encontré a ella y me perdí para siempre a mí. ¿Con cuánta esperanza puede terminar una sola taza de veneno? Mujeres que caminan sobre fuego. Una novela de Pilar Rodríguez Castillos. Bueno, pues como ves aquí el tráiler nos deja con muchísima curiosidad, por lo menos a mí me dejó con mucha curiosidad. Y además, en la parte de la contraportada del libro, tenemos una frase que si te queda alguna duda todavía, ya te la deja de deslucir, que es una obra oscura sobre la búsqueda de la luz, el descubrimiento de una autora poderosa. La verdad que es muy fuerte, es muy poderosa esta frase de la contraportada de tu novela. Y a mí por lo menos me incita curiosidad. Yo es que soy muy curiosa, me encanta ver todo, pero Claro. vamos, esta frase me dejó ya totalmente curiosa. Volvemos a tu novela, volvemos a Mujeres que caminan sobre el fuego. En ella expresas como bien dicen, ¿no? Unas situaciones muy duras, como una onda expansiva que se va, digamos, traduciendo a lo largo de la novela. Y sobre todo a la vista de una niña, ¿no? De ese no sentir. A mí no digo nada para no hacer spoiler, pero digo el sentimiento porque me llamó mucho la atención la manera en que Pilar lo expone. Ese no sentir de una de las protagonistas, a mí me captó la atención porque realmente conduces la novela de tal manera que te ves un poco como ella, ¿no? Es decir, estoy, no estoy, ¿qué hago? No hago. Te planteas un montón de dudas, de salidas, que me captó la atención de cómo podías ir viendo en cada personaje, porque no hay uno solo, sino en cada personaje, ese sentimiento de pérdida y al mismo tiempo de recomponerte, ¿no? De donde podías. Em, es difícil realmente meter esa dualidad, por decirlo de una manera, en sentimientos a la hora de escribir.
¿Cómo te sentiste cuando ibas haciendo? Porque supongo que dentro de las dos preguntas que tú trabajabas, era un poco la emoción, digamos, común que había en ellas, ¿no? Sí, para mí funcionar con las emociones es fácil porque estoy bastante acostumbrada a relacionarme con las emociones muy, muy abiertamente desde pequeña, por esto que te decía antes, ¿no? Del entorno relacionado con el arte y con la música y con la expresión. Entonces, no sé, ser sensible, en mi caso, que en muchos casos es todo lo contrario, lo sé por experiencia, en mi caso te daba como caché, ¿no? Es decir, ser sensible, expresar, saber ponerle nombre a lo que sientes, o sea, éramos un poco intensos y desayunábamos contándonos los sueños y los interpretábamos y aprendí un montón sobre arquetipos antes de descubrir a Jung, por ejemplo. Mi padre hablaba mucho de esto en casa y entonces para mí vivir las emociones no es un problema. Es verdad que muchas veces escribí escenas con los ojos húmedos o estuve muy cabreada con algún personaje que me ponía frenética y lo viví con mucha intensidad, ¿no? Pero con una intensidad vigilada, quiero decir, no quería que a la novela fueran a parar mis emociones en crudo, sino una reflexión sobre ellas. Esa creo que es la manera más eficiente de describir una historia, ¿no? No descolocarte, ¿no? Sino sencillamente, bueno, puedes hacer una traducción más intelectual de lo que está sucediendo en los personajes, no en el autor, ¿no? En los personajes. Yo si leo un libro en el que tengo la sensación de que el autor está haciendo una especie de catarsis conmigo, la verdad es que el libro probablemente lo voy a dejar muy pronto, ¿no? Entonces quería trabajar sobre la evolución de los personajes, siendo fiel a lo que era el perfil de cada uno, su historia, su experiencia, y bueno, pues creo que ese es el trabajo, supongo que ese es el trabajo del escritor, o desde mi perspectiva. La verdad que lo consigue. Así que, señores, acuérdense, o señores y señoras, acuérdense de Mujeres que caminan sobre el fuego. La verdad que les va a encantar. A mí me captó la atención desde primera entrada. También por esa entrada de onda, como decías tú, de onda expansiva, que no sabía por dónde tiraba, pero reconozco que a medida que lo iba leyendo, iba captando aún más mi intención, ¿no? O sea, no desmejoraba en ningún momento la Muchas entrada, gracias, me alegro un la montón. entrada tan fuerte. La verdad que sí, muchísimas gracias a ti por darnos esas vivencias. Bueno, vamos a ir a ti como escritora, pero antes te voy a presentar que estarán diciendo, bueno, sí, empezamos a hablar y no me has presentado No a la pasa nada. autora. No, en absoluto, lo hice un poco adrede también para cambiar un poco el formato, como digo yo. Bueno, pues Pilar Rodríguez Castillo es uruguaya por sangre, argentina por casualidad, después nos explicará por qué, y española por vocación. Su padre era escritor, poeta y compositor, y el mismo Jorge Luis Borges comentó en su obra, esas milongas son mejores que las mías. Su búsqueda empezó muy pronto como cantautora y en España, o en un artículo del que le encanta presumir, comentó, yo no me subo a un escenario si no tengo nada para decir. El tipo que quiere subirse a un escenario para que lo aplaudan no es un artista. Puede ser un mercenario, lo cual ya es temible, pero es más posible que sea un idiota y los idiotas con poder miran cómo ponen el mundo. Ay, esta frase es un poquillo dura, ¿eh? Madre mía. Es muy divertida, que sí. No, divertidísima, sí que la verdad que sí. Bueno, pues La noche misma en que se presentó su tercer trabajo discográfico en el Teatro Lara, decidió que la música no era el único medio para crear un mundo mejor y tomó una decisión trascendente. Hoy escribe y se dedica en cuerpo y alma a ayudar a mujeres inteligentes, sensibles, ambiciosas, a encontrar el verdadero significado de sí mismas. Pilar, a mí es que esa frase, yo lo quise dejar también un poco para el medio de la entrevista por eso, porque la frase esa es como muy brutal, pero me llamó mucho la atención porque habla mucho de ti y por lo que nos has estado comentando de la novela, es un poco lo que has plasmado en ella, ¿no? No te gusta ir a medias tintas, sino vas directa a lo que quieres trabajar. ya te dije que soy un poco intensa. O sea,
Pues te salió muy bien, ¿eh? La verdad que sí. Pilar, cuéntanos. Vamos a ir a ti como escritora. Tú ya tenías esa novela en la cabeza, ya le habías dado un poco de forma, encontraste el método de tu éxito editorial Mapea y ahí un Sí. poco pues salió a la luz. Cuéntanos un poquito de tu experiencia como escritora, como novel escritora, ¿no? En este momento, porque es tu primera novela. ¿Cómo fue ese proceso, el publicar, el ver que esa novela ya salía a la luz? Cuéntanos. Pues fue como, como si vas muchos años con una vaca en brazos y la puedes dejar en el campo para que paste, ¿sabes? Un alivio enorme porque llevaba mucho tiempo dándole vueltas, las cosas sin terminar generan mucho estrés y a mí eso pues me agobiaba, pensaba, bueno, si tengo que rendirme ante la evidencia de que no lo haré, no pasa nada, pero bueno, me molestaba un poco, ¿no? Quería editarlo, ¿no? Fue genial porque con el curso de Ruller todas las preguntas que tenía para poder poner en marcha esto y que la edición se pudiera poner en marcha, fue muy fácil. Creo que alguna vez lo he comentado con vosotros, fue fácil, lo dejé como muy para el final, pensando lo mismo, ya sabes, te resistes a la idea de que nadie te responda y tal, pero me respondieron muy pronto, me respondieron un par de editoriales o tres, una más dándole vueltas a las cosas, otras más, bueno, y esta editorial me convenció, aunque es verdad que tiene un catálogo de novela romántica y al principio yo me quise escaquear, pero entonces Jorge, el editor que editó la novela, me dijo que había bueno, una serie de nuevos clásicos en donde iba a encajar muy bien la historia y bueno, pensé, vale, pues si ellos se arriesgan a hacer algo diferente, será por algo y bueno, pues decidí hacerlo. Y estoy muy a gusto, la verdad, estoy a gusto. Solo me preocupa que alguna persona por la editorial que es pueda creer que es novela romántica porque no porque tenga nada en contra de ninguna forma de enfocar cada uno sus historias, sino porque no lo es. Entonces no me gustaría decepcionar a ningún lector, ¿no? Que compre un libro y que crea que es novela romántica y no lo es. Pero bueno, fuera de esa preocupación que tengo de vez en cuando, que me asalta, estoy conforme y la experiencia ha sido buena, ha sido un alivio que saliera la novela y bueno, pues creo que no sé si hay algo que no te haya contestado sobre eso, pero yo creo, esa es mi experiencia, así de bruta soy para todo. Ay, no, mujer, estaría bueno. En todo caso, eres específica y clara, que es diferente. Bueno, No. hay que decir que Mujeres que caminan sobre el fuego está en la editorial Mil Amores, por eso es por lo que tal vez Pilar comenta de que puedan creer que es romántica. Evidentemente en todas las novelas, absolutamente todos los géneros, hay algo de romance, pero en este caso especificamos que no es romántica, es una novela que es de aprendizaje, es de evolución, es de estrategia en cierto modo. Y aunque existe evidentemente el sentido, porque todos los sentimientos están en la vida al día a día y mucho más en una novela cuando la escribe, no es romántica, pero les va a encantar igualmente, porque los valores que tienen estas mujeres protagonistas de la novela les va a llevar a muchos recuerdos, tal vez a situaciones parecidas que han vivido o que han conocido de otras personas y van a verse implicados, casi cómplices en la novela. Así que dejamos claro eso, no es romántica, pero es una novela que les va a encantar. Bueno, Pilar, vamos a ti estratégicamente hablando como escritora. Te dejas llevar por la intuición, tienes ideas claras, persigues tus ideas, te dejas que los protagonistas, como a muchos, nos lleven. ¿Cómo lo haces? Pues no sé, siendo como soy, como es mi carácter, podría parecer que soy una escritora de brújula, que se le llama, ¿no? Pero en realidad sí que organizo en mi cabeza y escucho a los personajes, sí que soy una persona intuitiva, ¿no? Pero bueno, pues intento que la intuición no lo borronee todo, igual que las emociones, entonces sí que tengo, mira, podía haber
todavía conservo una pizarra en la que tengo el diagrama de la novela, claro, ahora ni lo voy a ir a buscar ni nada de eso, pero bueno, sí que hago, hasta que no llegó el momento en que pude hacer un diagrama muy claro de cómo iba a ser la novela terminada, no sentía que trabajaba con fluidez, ¿no? Y bueno, escucho mucho a los personajes, he trabajado en cada uno de ellos, hasta el más pequeño ha tenido su descripción en un pequeño blog, incluso con cosas que no están en la novela, ¿no? Pero haciéndome un poco la idea de cómo ha sido la historia de esa persona, cómo era su entorno, qué era lo que necesitaba, lo que le faltaba, en fin. Y eso me ha ayudado mucho porque en algunos momentos en los que de pronto me hacía alguna pregunta sobre qué actitud podía tomar un personaje concreto en una situación cualquiera, pues me iba a mirar su perfil y leer su perfil me ayudaba a darme cuenta de lo que sí podría esperar del personaje y lo que no podía de ninguna manera esperar de él, ¿no? Esto, como es mi primera novela, parece que estoy contando toda una historia y de dónde lo ha sacado. Bueno, es que con las canciones hacía lo mismo y con todo lo que he escrito en mi vida, en mi blog y tal, siempre, en muchos casos no había personajes, pero siempre he tenido como un interés porque lo que te decía de ser una friki de la eficiencia, ¿no? Básicamente intentar que el mensaje tuviera alguna utilidad para alguien. Si no quiero escribirlo. Y en este caso es eso, no ser fiel a los personajes para que digan lo que tienen que decir, lo que han venido a decir. Si están ahí, estarán por algo, ¿no? Y bueno, pues eso es básicamente... no lo sé, pues el músico fue el único que llegó sobre la marcha, terminando ya promediada el desarrollo de la historia, de golpe apareció Foley y se instaló ahí y decidió que tenía que quedarse. Y bueno, pues ese sí apareció un poco dándome una sorpresa de que era necesario lo que él tenía para decir y lo que su interacción con otros personajes podía aportar a la historia. Pero los personajes ya estaban, en el momento que empecé a escribir, sabía a dónde iban, cómo eran, quiénes eran, qué querían, qué no querían, qué querían y no eran capaces de buscar, pues eso. Pues ahí prácticamente has dado en un poco la esencia de lo que hablamos a veces en Alempet, en el sentido de que mucha gente dice, yo soy brújula, yo soy mapa. Digo, es que en realidad somos las dos cosas en cualquier momento, ¿no? A veces más mapa que brújula, o a veces más brújula que mapa, pero es que necesitas de las dos para Claro. poder hacer una creación, una narrativa, ¿no? Claro. Me vas a permitir, Pilar, ahora que me estabas hablando de eso, de las decisiones, de la estrategia, leer un fragmentito de la novela. No sé, yo noté ahí como que había mucho de ti dentro de este pequeño fragmento, ¿no? Es un fragmento de una de las protagonistas que está hablando y dice así. Entonces, el verdadero asunto, el asunto crucial, está más relacionado con nuestras decisiones. Incluso cuando a menudo nos parece que no podemos decidir sobre nuestros destinos, siempre podemos hacerlo. Haciendo una pausa reflexiva, continuó con su discurso. Y se me olvidó mencionar, por supuesto, los condicionantes sociales, porque todas podemos estar atrapadas en esa rueda de hámster, pero en realidad todo pasa siempre por tomar una decisión. Siempre, siempre, siempre es una decisión la que nos separa de nuestra vida ideal, o al menos de un camino construido por nosotras mismas, en la búsqueda de ese ideal concreto. Recordad que es mejor, en cualquier caso, buscar y no encontrar que dejarse devorar por la vida sin presentar ningún contraargumento. A mí me encantó este fragmento, de verdad. Me sentí muy identificada con él. Y creo que en parte es una parte esencial, digamos, de ese mensaje que tú querías expresar en la novela. ¿Puede ser así? ¿O son cosas mías a la hora de lectura? Pues sí, no, qué sé yo. Ya no dejan El otro día, intríngulis. mira, una alumna me contó
que había tomado una decisión muy importante después de terminar la novela, una decisión personal muy importante relacionada con un matrimonio complejo que llevaba mucho tiempo, ¿no? Y a mí me hizo mucha ilusión, pensé, está bien, si esto es así, pues está bien, pero bueno, luego hubo otra que dijo simplemente que había estado muy revuelta después de leer la novela, esto me lo han dicho algunas veces, ¿no? Un hombre, que me encanta cuando los hombres leen la novela y me cuentan cosas, que además lo puso en Amazon, no sé, no le conozco, ¿no? Y dijo que te hace pensar, puso, ¿no? Muy recomendable porque te hace pensar. A mí que un lector varón diga esto, me hace muchísima ilusión porque es verdad que es una novela que trata, que tiene, bueno, unas protagonistas mujeres, pero hay personajes hombres que son claves para que esas mujeres sean las protagonistas, ¿no? Entonces, a veces no nos damos cuenta de en qué medida algún personaje varón en particular sostiene la novela, más de uno, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, creo que el mensaje de esta novela lo detectó otra alumna que lo que dijo fue, si lees con atención y con apertura, te darás cuenta de que de te fábula narratur, es la historia va sobre ti, ¿no? Y a mí me pareció que era quien mejor había comprendido que cualquier persona, cualquier mujer sensible o cualquier mujer buscadora, sea como sea su vida, sea cual sea su edad, sean cuales sean sus intenciones de modificarse o quedarse como está reflejada en la novela de alguna manera. Y este era mi trabajo. Pues la verdad que hay un detalle que acabas de nombrar y que yo creo que deberemos también de comentar, y es lo que tú comentas, ¿no? Las protagonistas, digamos, de la novela son mujeres, pero los coprotagonistas, que son dos o tres hombres, dan una base muy, muy asentada, ¿no? En ese aspecto me encantó por el hecho de que, independientemente de que eran secundarios, evidentemente, porque no estaban en la historia, digamos, principal, pero eran eso, como bases, ¿no? Iban sosteniendo perfectamente la estabilidad de la historia. Y me encantó ese juego de equilibrio, ¿no? La verdad que muy bien conseguido. Pilar, ¿tienes algún ritual? Esta es la pregunta, una de las preguntas bases de Alempet. ¿Tienes un ritual? Sí. Pues lo he pensado, qué sé yo, lo he pensado la música. En esta novela, por ejemplo, apareció la música. La música ha sido un ritual para mí toda mi vida, o sea que no es muy nuevo, ¿no? Tiene sentido, es coherente, ¿no? No sé qué pasará en la siguiente novela, porque a lo mejor no es eso, ¿no? Pero sí, cuando apareció la falsa gramola dorada, eh, a través de la intuición pensé, ¿qué música saldría aquí si la enciendo, ¿no? Y entonces apareció jazz, claro. A mí me gusta mucho el jazz. Y específicamente apareció So What de Miles Davis y lo utilicé durante toda la segunda parte. Estuvo sonando ahí prácticamente todo el tiempo con los auriculares, no muy alto, y escribía con ello. Luego, de golpe, en la tercera parte ya no necesité música, necesité silencio. Al principio también. Entonces creo que va a ser la música en algunos casos. De hecho, hacia el final también hay una canción, pero se quedó en mi cabeza, no la menciono, que es, ¿cómo es que se llama? Es que no me acuerdo, pero es una canción de Nina Simone. Y está en el final, pero no había lugar a que apareciera escrito, ¿no? Pero está ahí. La música. Y otro hábito, en otros momentos, otro ritual para mí es encerrarme y que me dejen en paz, porque se me ponen muy mala leche si me interrumpen. Y no digo mucho, pero bueno, ahora ya no hay niños en casa, entonces es fácil. Mi marido también se ha sentido tranquilo. Así que es bastante fácil. A veces viene y me habla y por la cara que pone debo dar miedo, no sé. Pobrecito.
No, pero a veces cuando uno está concentrado, ¿no? Parece que te sacan de golpe de tu Estás en idea. un mundo, ¿no? En un mundo, estás ahí, está sucediendo algo, estás pensando cómo piensa alguien o cómo recibe alguien una noticia o cómo está reflexionando sobre, y de golpe alguien viene y te dice, no sé, ¿quieres una copa? Vamos a tomar el vermú para comer. Y dices, no, lo que quiero es terminar la escena. Sí, la verdad que tendríamos que tener una lucecita para decir verde o rojo, ¿no? En el momento en que te pueden hablar. Mira, Pilar, cuéntanos. Proyectos. Te dejé escapar por ahí la próxima novela y demás. Cuéntanos, proyectos futuros. Pues hace poco tenía uno y ahora tengo dos. Ah, mira. Estoy documentándome para una historia que me ha llegado a través de mi familia y que me ha hecho mucha ilusión, ¿no? Estoy leyendo un poco el contexto histórico, estoy intentando hacer un poco de investigación, a ver cómo eran las casas en esa época, las ciudades en donde vivía esta gente y demás, en fin, estoy dándole una vuelta. Tuve un tatarabuelo que era muy cercano a un revolucionario en mi país, que se llamaba Aparicio Saravia, no sé por si alguien quiere buscar quién es y tal, y bueno, estoy entretenida intentando familiarizarme, no va a ser una novela histórica en absoluto, pero yo necesito saber en qué ambiente y cómo era el mundo en donde se desarrolla esta historia familiar, ¿no? Y entonces, nada, pues estoy en ello, no, cada vez tengo más claro que esto lo voy a hacer, pero está siendo un desafío, me interesa mucho contar esa historia. También va de una mujer de mi familia. Pero bueno, esto no quiere decir que sea autobiográfico, porque ya te digo, una tatarabuela o una bisabuela, imagínate, no sabes nada, ni es muy personal, ¿no? Es una historia que te llega y nada más. Y bueno, pues nada, pues lo otro está más en pañales, tiene también, es otro, es que no puedo contar mucho, pero Mujeres no va a tener una segunda parte, es algo que me preguntan también, ¿no? Algunas personas, ¿tendrá una segunda parte? Pienso que si crees que necesita una segunda parte, la has leído mal y tienes que leerla de nuevo. Bien, bien. Sí, la verdad que queda como muy cíclica, muy cerradita. Y esa era una de las preguntas que te iba a hacer. Va a haber, si no segunda parte exactamente de esta, de Mujeres, pero algo por el estilo, ¿no? Como si fuera otra parte. O sea, que ya no los has Yo creo que esos personajes no me necesitan ya para nada, que se ha quedado todo muy claro, claro meridiano, ¿no? Y entonces, bueno, pues a lo mejor no tengo yo que escribir una segunda novela sobre eso, sino que quien tenga esa duda tendrá que leer la novela por segunda vez. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, Pilar, cuéntanos, para nuevos escritores, Sí. un consejito, una sugerencia, algo que a ti te haya servido y que puedas pensar que puede ayudar a los que están enfrentándose de nuevo digo enfrentándose en el buen sentido de la palabra, es decir, tienes un sueño, tienes una ilusión, pero por fin das Claro. el paso a hacerlo, ¿no? Lo digo en ese sentido, no lo digo en otro. ¿Alguna sugerencia? Pues, ¿quién soy yo para dar consejos? Acabo de escribir una novela a los 53 años, oye. Pero bueno, yo creo que escribir puede ser un superpoder, ¿no? O todo lo contrario, dependiendo de si uno se conoce bien y se respeta a sí mismo y tiene objetivos que no tienen relación con el ego. Entonces diría eso, ¿no? Diría que si tenemos un buen trabajo de aceptarnos a nosotros mismos y conocernos bien, es un buen inicio. Debería ser algo muy importante para un escritor, conocerse y tener objetivos muy claros que no tengan nada que ver con lo que los demás puedan esperar de ti, ¿no? Y luego también se dice que hay que leer mucho para escribir, y yo estoy de acuerdo, pero también pienso que hay que leer bien, que incluso es más importante leer bien que leer mucho. Yo no sé si leo bien, seguro leo mucho, pero me esfuerzo por intentar entender todo el mensaje de los escritores a los que leo. A veces tengo que esforzarme más, a veces menos. Cuando es menos el esfuerzo, evidentemente la novela o la obra me enamora, ¿no? Leer con compromiso, leer con curiosidad, leer con intensidad, ¿no? Y hay una frase que, al hilo de lo que decía sobre el ego, una frase que dijo una vez cuando recibió el Príncipe de Asturias, dijo Paco de Lucía, decía, mi misión es que el flamenco llegue hasta la guitarra sin tocar mis dedos. Y yo creo que toda expresión artística debería tener en cuenta esa idea
de Lucía, que lo explicó muy bien. Y Paco de Lucía, uno de los grandes en música, desde luego. Pilar, ha sido un placer tenerte aquí. Esperamos que tengas muchísimo éxito, que Mujeres que Caminan sobre el Fuego sigan teniendo mucho, mucho éxito. Y bueno, esperamos con ganas esas siguientes novelas, a ver cómo, novela o relato, vamos a ver lo que... No, será novela, será novela. Será novela, perfecto, Sí, perfecto. Sí. Pues esperamos con ilusión para conocerla y para conocerte mucho mejor a ti también. Pilar, como bien dice, tenemos que leer mucho. Me encantó eso de que tenemos que leer bien, porque a veces leemos por arriba, por falta de tiempo, por prisas, por correr, por un montón de cosas. Y la verdad que cuando te inmiscuyes dentro de una novela y te haces cómplice con la historia, aprendes un montón de cosas, ¿no? Entonces, me parece una sugerencia fantástica. Lo dicho, ha sido un placer tenerte con nosotros, conocerte un poquito mejor y esperamos tenerte pronto con la segunda. A ver, pronto no puede ser, hay mucho trabajo que hacer, pero bueno, que salgan muchas obras de tus alumnos y que puedas enorgullecerte y disfrutar de eso. Muchísimas gracias. Pues Pilar, hasta otra. Gracias por estar aquí, por compartir con nosotros este ratito y tu tiempo. Y bueno, a vosotros, como siempre, esperar que nos veamos en la próxima entrevista de estrategias para nuevos escritores. Nos vemos. Hasta otra.